Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Acabamos de tener una semana francamente muy interesante, pues salieron los datos de las inflaciones del mes de marzo en muchos países del mundo, pero sobre todo en los que más nos ocupan, que es México, Estados Unidos, la Unión Europea, China, etcétera. Bueno, pues esto fue un evento verdaderamente importante, sobre todo porque debutó Estados Unidos el martes anunciando una inflación del 3.5%. Esto es muy por encima de la previamente estimada que era de 3.4%. Simplemente para recordarle a la audiencia, en diciembre, la inflación en Estados Unidos en octubre o noviembre, ya no me acuerdo cuándo, había tocado 3%. Sin embargo, rebotó al 3.4 a diciembre. Pero luego hubo una muy buena noticia porque se bajó al 3.1 en enero. En febrero rebotó al 3.2 y la pésima noticia fue que en marzo regresó con fuerza hasta el 3.5. Entonces esto ya para muchos analistas ya no es simplemente un bache, es algo que preocupa porque puede empezar a marcar tendencia, sin ser exagerados, ¿no? Pero realmente lo que es cierto es que sí le está costando mucho trabajo a la inflación bajar en los Estados Unidos. Y además la subyacente se mantuvo en 4.8, es decir, esa no bajó, no se movió. En México también hubo el dato de inflación y este también mostró un rebote mucho menor que el de Estados Unidos. La inflación en México subió del 4.4 al 4.6, pero la subyacente sí tuvo una ligera baja, ¿no? En la Unión Europea no me recuerdo ahorita perfecto, pero siento que las cosas van mejorando ahí y van con inflaciones que pueden terminar en el 2,5%. Pero bueno, este evento sí fue muy importante, sobre todo el de Estados Unidos, porque lo que yo creo que cambió es la expectativa de cuándo y cuánto va a bajar la tasa de interés la Reserva Federal en ese país. Eso trajo como consecuencia que tuviéramos una semana bastante mala para los índices bursátiles. Fíjense, el Nikkei apenas creció el 1.3%, pero China cayó 2.58%, el Eurostock 600 estuvo muy plano, más 0.24%, el Dow perdió 1.80%, el S&P perdió 0.69%, Nasdaq también muy plano con más 0.48%, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo muy mala semana con menos 1.70%. El peso mexicano, bueno, pues sí tuvo una apreciación importante del 1.2% y el euro con respecto al dólar se depreció en 1.82. El petróleo cerró en $87 por barril. O sea que fue algo bien interesante. Pero vamos a analizar y a desmenuzar todo este tema con el licenciado Gordillo. Jorge, adelante. ¿Cómo sentiste el tema de la inflación? Estados Unidos, México primero y luego nos vamos a Europa. Gracias, Manuel. Sí, saludos a todos. Sí, es un dato muy esperado, sobre todo porque veníamos de haber observado un registro de empleos estadounidenses, un mercado laboral muy sólido. Los datos, decíamos la semana pasada, en Estados Unidos están muy fuertes, están mostrando una economía bastante interesante, bastante fuerte y sólida. Entonces, lo que queremos ver es el otro lado de la moneda, la inflación, que le preocupa a la Reserva Federal. Y la inflación, como dices, tiene varios meses ya en una tendencia paralela, aunque rebota, baja, no baja de un rango y no tiene una tendencia clara de que está siguiendo una desaceleración o una desinflación importante. La parte de subyacente, que es la que excluye los bienes volátiles como los energéticos y los agropecuarios, esta viene todavía con tendencia hacia abajo, pero muy lento, y sobre todo en sectores clave como son la vivienda y algunos servicios importantes, no terminan
de dar una confianza de que la inflación se va dirigiendo rápidamente al 2% que quisiera escuchar la Reserva Federal. Esto claramente cambia la expectativa, le da fuerza a los discursos de los integrantes de la Reserva Federal sobre que no tienen prisa de bajar la tasa de interés, que quieren más confianza, que quieren más datos. El mercado ya corrigió sus expectativas. En un principio esperaba las bajas en mayo, las había en junio, ahora ya lo están moviendo para julio y quizás septiembre. Con eso pues, le da menos margen de que sean 3 bajas para lo que resta del año, posiblemente nomás alcanza para 2. Se está recomponiendo la expectativa en el mundo y bueno, también se recomponen los portafolios, sobre todo en Estados Unidos, la inversión bursátil se ve afectada porque a lo mejor baje menos la tasa de interés, pero por el otro lado, le da fuerza a que nos pongamos atención al siguiente temporada de reportes corporativos que inició el viernes con algunos bancos reportando el primer trimestre. Eso es Estados Unidos, con menos esperanza de bajar tasas. Ahora vamos a México. Con México esperábamos que la inflación rebotara más fuerte. Hemos tenido algunos problemas con algunos servicios, como son los servicios turísticos, los aéreos en quincenas anteriores. Sin embargo, este dato de inflación de marzo fue mucho mejor a lo esperado, no fue tan malo. Vimos que ya no están las tarifas aéreas tan fuertes, sabíamos que iba a ser temporal y así lo fue, lo cual le quita mucha presión a Banxico sobre que haga pausa o se comporte muy similar a la Reserva Federal. La inflación también trae un canal de lateralidad en México, pero México es un poco más flexible a estos niveles de inflación y la tasa claramente está muy alta, está enseñando un premio demasiado alto, lo hemos comentado en varias semanas con respecto a otros países emergentes y latinoamericanos. Yo creo que este buen dato, o mejor a lo esperado, le da argumentos a Banxico para continuar su proceso gradual de baja y separarse un poco de la Fed. Entonces son cosas muy interesantes porque eso sí provoca un cambio en la cotización de la moneda mexicana que por momentos al principio de la semana alcanzó los 16.30 y ahorita ya está cotizando arriba de los 16.60. Muy bien, yo solo comentaría en Estados Unidos que en mi impresión muy personal, la tasa no va a bajar antes del mes de julio o septiembre. Y estoy entre 2 bajas y una baja. Realmente esto va a ser mucho en función de los datos que vayan saliendo, pero si no mejoran, yo creo que nos podemos ir casi con una sola baja a lo largo de todo el 2024. A lo mejor esto se compensa con los buenos resultados que pudiera tener el sector corporativo en Estados Unidos, que por cierto, lo comentaste de paso, empezaron ya el viernes a reportar los grandes bancos, Citi muy bien, JP Morgan Chase muy bien, BlackRock muy bien, Wells Fargo no tanto, con una baja de utilidades, pero en general fueron buenos datos. Es muy importante que los datos sean buenos para que justifiquen realmente los incrementos tan importantes que han tenido los índices bursátiles. Eso sobre Estados Unidos. Y sobre México, a mí lo que me preocupa es que estoy viendo opiniones en el sentido de que hay mucha gente que piensa que Banco de México debería de hacer una pausa. Y yo honradamente creo que no tendría por qué hacerla, porque el dato de la inflación en México fue mejor que el de Estados Unidos, o no fue tan malo. Además, la subyacente mostró una ligera baja. Y además tenemos una tasa real de 7 puntos. Eso sigue siendo una barbaridad. Y además ya estoy sintiendo que la economía mexicana está resintiendo esa tasa de interés. Vas a ver que vamos a tener un primer trimestre bastante por debajo de lo que previamente se estimaba en México. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de interés está inhibiendo la actividad económica. Yo estoy convencido de que Banco de México debería de seguir su ritmo de baja conforme a la inflación vaya bajando, llegar a lo mejor al 10% para fin de año, pero no pegarse a lo que haga la Reserva Federal. Yo creo que tiene que despegarse. Estamos en condiciones verdaderamente distintas. Esa sería mi opinión. Sí, no, y lo expresas muy bien. A diferencia de Estados Unidos, donde luce una economía caliente, una economía bollante y sólida, en México, claras señales de debilidad en el primer trimestre, con mucho riesgo para lo que resta del año.
claramente son argumentos suficientes o argumentos importantes que tome en cuenta Banco de México. La expectativa o la incertidumbre es en mayo. O sea, nosotros estamos pensando ahora que la Fed a lo mejor no se mueva pasado julio. Bueno, aquí la discusión para México es si seguirá bajando su tasa de interés en mayo y lo baje del 11%. Ojalá y lo haga. Oye, Europa, bueno, va a tener un crecimiento muy pequeño, está al borde de la recesión técnica, ¿no? La eurozona, Alemania está en recesión técnica, pero la inflación va mejor. Y la señora Lagarde fue más clara que lo que fue Powell, ¿no? Ella sí dijo, yo sí pienso que si la inflación sigue sobre estas bases, vamos a empezar a bajar tasas en el mes de junio, ¿no? Fue mucho más concreta, y aparte Europa evidentemente también lo necesita, pero además sus cifras de inflación creo que lo justifican. No sé cuál sería tu opinión ahí, mi querido Jorge. Sí, muy similar que en México. A diferencia de Estados Unidos, en Europa la economía todavía está muy debilitada, la inflación ya está a niveles más controlables, es momento para la autoridad monetaria piensa ya para empezar a hacer su ciclo de tasas y adelantarse incluso a la Fed. No va a esperar a que la Fed se anime a hacerlo. Es muy probable que para mediados de año empecemos a ver bajas en la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo. Eso va a tener un efecto en el euro y va a competir con el peso también para mediados de año. Bueno, pues ahí está. El tipo de cambio se presionó un poco, como bien dices, en el cierre del viernes, que yo creo que también es bueno. Tener un tipo de cambio tan fuerte no le beneficia en nada a la economía mexicana. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, muchísimas gracias. Pero sobre todo gracias a usted que nos ve todas las semanas aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos próximamente. Gracias a ti, Manolo, que estés muy bien. Abrazos. Hasta la próxima semana.